Oye mundo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hola queridos hermanos, desde aquí, de nuestra amada patria Chile, para todos los que nos están escuchando, no solamente en nuestro país, sino en América Latina y en algún lugar recóndito por ahí, que puedan estar recibiendo la palabra del Señor. Hoy nos va con la séptima parte del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Donde hablamos del tema. Primeramente no hemos querido estructurar una idea de la profecía, sino hablar de aquellas cosas que acontecieron en su momento y que podemos entender. Tenemos que recapitular un poco. Hicimos una pregunta: ¿qué es primero? ¿La revelación o las cartas? Claro. ¿No es cierto? Está más que claro que son las cartas, es la revelación, ¿cierto? Es la revelación, y en base a la revelación vinieron las cartas. Podemos probarlo escrituralmente más adelante cuando vemos de que la revelación es la que le da el producto para las cartas a las 7 iglesias. Correcto. Entonces, ¿cuál es la idea de las 7 iglesias? Las 7 iglesias no son otra cosa que las 7 iglesias doncellas que visten a la novia, ¿ya? A la iglesia final, a la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene un apéndice histórico muy importante. Revisando la historia, hermano Daniel, hermano Luis, hermano Nicolás, a Lutero, con todo su mensaje muy sencillo de el justo por la fe vivirá, Dios lo apoyó, cometió errores de juicio en algunas situaciones, especialmente con los judíos. Cuando la Iglesia Católica cobraba el diezmo, porque he visto yo a través de las redes que se critica mucho el asunto de del diezmo protestante, pero sin embargo, si leemos la historia, la Iglesia Católica fue la que no continuadora de un hecho que la Iglesia Apostólica no practicó. ¿Ya? Entonces, ellos en sus lugares, en sus abadías, fuera de cobrar los impuestos, los territorios donde se entregaban las tierras por los reyes bajo la autoridad de los abad o padres de la zona, ellos cobraban el diezmo del campo, y si no había diezmo del campo cobraban dinero, y esto se hacía como cualquier cobro de impuesto a la fuerza, con soldados, con poder de castigo, todo. O sea, aquí no hablemos de que la práctica del diezmo es una práctica de la Iglesia evangélica, es una práctica de la Iglesia católica en su tiempo. Correcto. ¿Ya? Entonces, y fue muy, muy, muy duro para la gente pobre del campo que empezaba a formar su trabajo alrededor, sus talleres artesanales alrededor de estas famosas abadías, que son el principio de los gobiernos feudales. Y la curia romana vivía del diezmo, del campo, y fuera de eso, de los arriendos, y no tenían ninguna diferencia con las obras atroces que cometían los señores feudales, o los caballeros, o los hidalgos, los hijos de algo. Y me parece interesante que aunque Carlos V quiso castigar a Lutero, después de su declaración, de su valiente declaración, porque todos pensaban que iba a ser como Galileo Galilei, que iba a abjurar de sus creencias. ¿Ya? Y él no abjuró delante del emperador. Y ahí Federico el Sabio, príncipe elector de Sajonia, lo rescató en el camino y lo escondió, lo cuidó, y Dios puso a este hombre que, sin convertirse al luteranismo, siempre fue católico,
Federico el Sabio de Sajonia, protegió al hermano Martín Lutero. Pero no solamente con esto, sino que habían 6 electores más en Alemania, en Germania. En total eran 7 los que elegían al emperador. Por eso se llamaban los príncipes electores, los que elegían al emperador. Y ahí están para Lutero, ahí estaban las 7 doncellas que cuidaban la iglesia para ese tiempo. Amén. Y eso es el aspecto que debemos entender, que las iglesias, estas iglesias son el tipo de las doncellas de Esther, que le fueron puestas por el eunuco para embellecerla y presentarla delante del rey. Estas 7 iglesias que hemos leído se vistieron con todo lo que aquí los mensajeros dieron a entender con la voz del Espíritu, con la proclamación y el acta de las cartas. Al llegar a esta parte conclusiva, logramos entender que estas 7 doncellas fueron llevadas al cielo para que luego la iglesia, la pura y la santa, que prepara un solo hombre, conforme a Efesios, nuestro amado hermano, apóstol y submesías, Pablo. Él dice que él está para preparar a una iglesia sin mancha y arruga. Amén. Y que no tiene de qué avergonzarse. Y estas 7 doncellas que hemos leído durante esta primera parte, hemos comprendido que están en el cielo esperando la llegada de la esposa fiel de nuestro Señor Jesucristo. Los amamos, hermanos. Mantengan contacto con nosotros. ¿A dónde, hermano? Sí, amén. Tenemos nosotros nuestro Facebook a su disposición. Somos Nazarenos Apostólicos. Ubíquenos en el Facebook, o también nos puede mandar alguna pregunta a el correo electrónico que aparece ahí en la descripción. Le invitamos a que nos conozca, le invitamos a conocer parte también de nuestro credo, no solamente lo que estamos exponiendo a través de estos videos, que es el Apocalipsis, ¿cierto? El capítulo 22 de Apocalipsis, sino que también tenemos una cantidad de escritos también ahí en el Facebook, que usted puede conocer lo que nosotros como nazarenos pensamos. Le invitamos. Bueno, Luis, algo que... No, yo estoy un poco atrasado en lo que es los estudios. Parece que me salté uno o me pasé uno, porque iba en el quinto en la sexta. Esperando con ansiedad nomás que se desarrolle este capítulo que vamos a tocar ahora, Sí. que es uno de los más bellos para mí del Apocalipsis, y con toda la disposición de aprender. Amén. Así que les saludo a los hermanos y que pongan oído, porque esto hay una bendición acá. Sí, amén. Mano y paz. Bueno, paz del Señor, también pues, con ansia de escuchar la palabra, y los saludo en el amor del Señor. Pues. Amén. Yo creo que hay cosas muy importantes que tenemos que compartir hoy día. Mire, hemos logrado un objetivo. Primeramente, llegar a conectarnos con ustedes. Y agradecer a aquellos hermanos que están con nosotros, revisando lo que estamos diciendo. Sabemos que la gran mayoría es de Chile. Hay muchos hermanos en México. ¿Dónde más, hermanos? Colombia. Colombia también, y otros países de habla hispana. La gran mayoría, como decía nuestro hermano, está acá en nuestro país, en Chile. Pero queremos que ustedes también, bueno, los que vayan sintiendo de que este mensaje tiene un sentido a través de la Escritura, lo han escudriñado, los invitamos a que se suscriban, a que sean parte de nosotros y a que también formen parte de este quehacer.
que el Señor ha puesto, este sentir que ha puesto el Señor en este tiempo a este grupo de hermanos. Nos llamamos hermanos en realidad porque no intentamos ser otra cosa que hermanos que escudriñamos la Escritura. Por misericordia de Dios tenemos este sentir, de en este tiempo compartir estas grandezas que estaban escondidas, estaban ahí un poco guardadas porque nadie las tomó. Nadie las tomó en cuenta de la forma en que el Señor ha puesto el sentir en nosotros, buscarlo a través de la historia. Todo esto es histórico, hermano. Sí, correcto. No podemos desconocer de que estamos nosotros develando algo que está escrito en la historia. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo a través de estos mensajes nos entrega. Historia. A ver. Claro, o sea, no hay nada algo más maravilloso que saber que las escrituras hoy día las podemos leer diferentes grupos con el mismo espíritu, con libertad. Y no estamos manejados por una idea de esto es lo que debemos creer, esto es lo que debemos hacer. Maquineados, como se dice. Exacto. Entonces, yo creo que para muchos esto es molesto, fuera de orden, todo eso. No sé, llámenos desordenados, si gusta. Pero nuestras vidas han demostrado con testimonio dentro de la comunidad que queremos ser parte de algo diferente. Hoy día escuchaba, si puedo compartir, a un rabí mexicano, Abraham Cohen, con mucho respeto, permítanme citarlo, y él decía, porque esta es la fecha del 9, donde hay mucho dolor por la destrucción del templo de Jerusalén entre los israelitas. Y me sorprendió que él dijo, yo no sé si llorar ni sentir pena por esto, por la destrucción del templo de Jerusalén. Y me llenó de gozo de saber que él está muy cerca de algo mesiánico que es importante. Y él decía que la verdad de todas las cosas, él creía que el templo había alejado a su pueblo de Dios. Porque las prácticas sacerdotales eran tan amplias en la búsqueda de soluciones para los israelitas que bastaba una ofrenda o algo para recibir el perdón. Pero cuando el templo fue destruido, el pueblo judío tuvo que demostrar con su corazón quién era delante de él. Amén. Sí, amén. Ya no tenían un referente físico donde ir. Y ponía la siguiente ilustración de una persona que estaba pintando un cuadro de un lugar natural cerca de una caída hacia el mar. Y él, no conforme con esto, comenzó a retroceder para verlo mejor desde lejos. Estaba tan hipnotizado por su cuadro que caminaba hacia atrás y caminaba. Y sus amigos, viendo el peligro de que él iba a caer hacia el mar, le empezaron a decir, para. Y él no entendía porque estaba la imagen de lo que él quería, de esa grandeza que tenía él. Entonces sus amigos le decían, para, que te vas a caer, pero él no oía. Hasta que uno tomó la decisión dolorosa y con una piedra rompió el cuadro, y ahí el hombre, el pintor, despertó y le preguntó, ¿por qué hiciste esto? Si yo no hubiese roto el cuadro, tú habrías perdido la vida. Hay una sola razón, decía él, por qué el templo de Jerusalén fue destruido, para que el pueblo de Israel despertara y llegara a la vida. Claro. Qué tremenda concepción que tienen los judíos sobre la realidad espiritual. Y esa realidad la tenía Jesús. Dijo claramente, destruid este templo y yo en 3 días Lo edificaré. lo edificaré. El punto de referencia es
Jesús, el Hijo de Dios, eso es mío, no es del rey, no creen en Jesús, no es mesiánico. Le comparto esto porque se tiene la esperanza de la construcción del templo de Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo es el templo que el judaísmo debe ir. Y a través de la red de los testimonios judíos convertidos al Mesías, nos da a entender esto, que muchos están accediendo a la verdad de Yeshua HaMashiach, para nosotros Jesucristo el Señor. Amén. Qué belleza de lo que podemos encontrar en la acción de la palabra. Y esta es una de las partes que, como dijo el hermano Luis, él la considera la más bella, y yo también. Dice el capítulo 4: después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y vi aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era, al parecer, semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, y alrededor del trono, 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y dentro estaban llenas de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y que ha de venir. Compare con el 1:4 de Apocalipsis. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive por siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante de él que estaban sentados en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Precioso, ¿no? Amén. ¿Sabe dónde estamos aquí? Querido amigo, estamos en la sala de la creación. Aquí es donde empezó todo. Aquí es donde se consumó el decreto: hagamos al hombre. Qué privilegio para Juan. Está en un lugar donde está el Todopoderoso sentado en un trono, en cuerpo angelical. En aquel mar de cristal que también vio Ezequiel y que en visión vio Isaías. Es el mar de cristal que vieron los egipcios durante el escape, el éxodo
del pueblo de Israel es el mar de cristal que vieron los hombres en la Torre de Babel. No sabía. Así que. Este mar de cristal es lo que dice Ezequiel, que era movido por espíritu. Estos 4 seres vivientes que vemos aquí, que son el gen original de la creación, que desde siempre han estado con el Eterno. Amén. Que desde siempre han participado en todos los actos del Todopoderoso, y quienes escuchan la voz del Eterno: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén, amén. O sea, desde Génesis, capítulo 1, versos 26 y 27, hasta el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, hallamos la fuente donde todo comenzó. Principio. El principio nos atañe a nosotros, no a Dios, porque Dios no tiene principio ni fin. Fin. Es eterno. Nadie lo creó. Por lo tanto, la pregunta constante de quién creó y quién creó el que creó a Dios no tiene validez alguna para este ser que en estos momentos se presenta, y en muchos momentos se presenta sentado en este trono, delante de aquellos que han de ejecutar una labor en la historia. Y le toca a Juan. Y llega a la sala de la creación. Están los 4 seres vivientes. Está el homenaje a los 7 espíritus delante del Eterno. Y están los 24 ancianos. ¿Qué decir de esto? Aquí comienza lo que... aquí vemos claramente que hay una dirección en la adoración al que está sentado en el trono. En el cielo no dicen el que está más arriba de donde estamos, sino el que está sentado en el trono. Es una adoración unicista. Es una oración al Todopoderoso y al Criador y Hacedor de todas las cosas. Amén. No existe otro contexto sino que la alabanza a aquel que con el espíritu que se movía sobre las aguas, esta gran masa de vidrio que se movió en el principio sobre las aguas y comenzó el proyecto de creación más grande de todo el universo. Que cambiaría. ¿Por qué digo que cambiaría el concepto del universo? Porque nosotros los seres humanos, personas que siempre hemos creído, como lo dicen algunos estudios antropológicos, que somos enfermos de sometidos a divinidades. ¿Por qué?
¿Por qué el ateísmo no tiene la misma historia que nosotros, sino que el teísmo? Enfermo de religioso, espiritualista, totetista, idolatría. Siempre el hombre ha sido enfermo de creyente, cualquiera sea su dirección. Y hoy día encontramos que hay un grupo de hombres, de ancianos y seres vivientes, que alaban a alguien que está visiblemente sentado en un trono. Me niego a creer que la visión de Juan en Apocalipsis sea una forma en que Dios le hablaba a él para que entendiera. Yo creo que existe por la evidencia en la Escritura lo que Juan ve, no lo ha visto solamente él. Ha habido un grupo hacia atrás de personajes de la Escritura que lo han visto. Y no lo han visto subiendo al cielo, sino que Ezequiel lo ve en la tierra, al punto de que la visión se disipa completamente cuando es tomado del pelo por uno de los seres vivientes y subido A la expansión. a la expansión, por hermano. Ahí se termina el concepto de la visión. Es más, a las orillas del río, ¿y de qué? 5.000 personas vieron, en el libro de Ezequiel, vieron cómo Ezequiel era bajado de esta tremenda expansión. Y aquí, Juan se encuentra directamente implicado en un lugar donde él dice que subió desde el cielo, desde la tierra, perdón. Y hay adoración a alguien. Si esa adoración hubiese estado en la tierra sobre un ser sentado en un trono, habría sido llamada como idolatría. Pero había llegado el punto de la revelación máxima de que el Todopoderoso tiene un cuerpo y está sentado en un trono y maneja una expansión. Y hay 4 seres vivientes que están bajo estas ruedas que son como una bola constante. ¿Ya? Son anillos que se cruzan entre sí y que van dando vueltas y que van en la dirección según el Espíritu les decía. Y el Espíritu se movía en medio de las aguas, sobre las aguas. El principio de la creación. Estos seres vivientes son los ejecutivos de la creación, por eso están llenos de ojos. Y ahí es cuando Dios dice que, habiendo visto que todo lo que era bueno y bueno en gran manera, hermano, ¿me explico de lo que estoy diciendo? Él atribuye los hechos del mandato hagamos a estos seres vivientes. Hagamos. Tenemos que comprender que al principio de la creación Dios le entregó todo lo básico a la tierra. Aquí va a haber algo que va a molestar. ¿Algo más? ¿Qué digo con que le entregó todo lo básico y dijo Dios que había visto que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera? Luego pondría al hombre como jardinero, concepto de trabajador. Este primer hombre, el primer Adán, fue el encargado de crear la variedad de las hierbas, las plantas y las flores y darle color
a toda esta creación. Por eso que dijo Dios que lo había puesto ahí, para que labrase el jardín. El segundo Adán no será diferente. Nuestro Señor Jesucristo tomará todos los suyos, y todos los suyos serán parte de la nueva creación, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es el punto del capítulo 4? Es separarnos de la historia y hacernos a la vez parte de la historia del libro de Génesis. Mostrarnos la sala de la creación, donde el hombre fue decretado y creado y puesto en ese jardín llamado Edén, o en el huerto del Edén, el huerto del jardín, si hermano, Hace una señal, hermano. el huerto del jardín, para que todo comenzara a ser parte de la historia de esta humanidad. Así que la razón por qué los hombres pueden hacer injertos, la razón por qué ahora pueden clonar, no es porque lo sepan ahora, sino porque hubo un principio. Este Dios amante y tierno le dio la autoridad y señoría, no solamente de procrear la vida igual a Él, sino de hacer la creación completa y plena, conforme a la especie que Dios le había dado. ¿Dónde cambian las cosas? Es como un corte del principio hacia un acto diferente. El Todopoderoso que está sentado en el trono, dice que, y vi en la mano derecha, voy al capítulo 5, del que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La raíz de David. El linaje. ¿Mm? El linaje. Del linaje De David. de David. O sea, en el cielo Según la carne. estaba siendo respetado no un linaje o un supuesto linaje celestial. Era de En el cielo no se dice en esos momentos: he aquí el Hijo de Dios que se envió, Amén. así. sino que repite el axioma enseñado por Pablo a Timoteo: nacido de mujer, del linaje de David. ¿Quién mejor que saber eso que un benjamita? ¿Cierto? Y aquí en el cielo, hermano, en el cielo se está reconociendo no la calidad de lo que algunos dicen, que Él descendió del cielo, lo achicaron, entró en el vientre de María y luego se hizo grande como era en el cielo, esperó 30 años, fue bautizado y comenzó a predicar. Aquí se le está reconociendo la descendencia y su clara procedencia de la carne.
Amén. ¿Me equivoco? No, amén. Amén. Yo te leí la escritura. Amén, amén. No se ha dicho nada más. Ni nada amén. Claro. En el judaísmo esto se entiende fácilmente. Lo que pasa es que en el sistema religioso se han introducido tantas, disculpe la expresión, pero puede sonar fuerte, pero tantas estupideces que si no se logra observar acá que se está haciendo un reconocimiento al Hijo del Hombre, a un ser humano, de un linaje, de acuerdo a las profecías, sencillamente es porque no conoce las promesas. Nada más. Y las promesas fueron hechas a seres humanos, no a marcianos ni a En un extraterrestres. contexto totalmente En humano. un contexto totalmente humano. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá se está reconociendo un linaje. Correcto. Simplemente eso, un linaje. Y el linaje, todo el principio del linaje parte desde el concepto de la simiente en el Génesis capítulo 3, verso 15. No hay un error en eso. Y aquí en el cielo, escúchame bien, un anciano, o sea, un hombre glorificado, que es parte del staff de la salvación. Es más, estos ancianos van a cantar y dirán gloriosamente y gritarán la dignidad de la salvación para ellos por medio de él y de ser hechos un reino de sacerdotes para Dios y para su Cristo. O sea, a un humano que está llorando, Juan, se le acerca otro ser humano Amén. que tiene principio en el cielo, que no tiene eternidad, que llegó de un momento a otro al cielo y le dice: no llores. Este ser conoce lo que es el sentimiento de llanto. Amén. Sí. Amén. Amén. Un ángel no. Un ángel no lo entiende. Este hombre conoce el sentimiento de llanto que hay en Juan. No es un ser angelical como algunos han querido introducir la idea de eso, que son ángeles especiales. Sino que sufre el contexto de Juan. Exacto, sufre el contexto de la posición humana y triste que está sufriendo Juan. Correcto. Voy a hacer una aporte a lo que está diciendo usted. Cuando se lee el libro de Hebreos, normalmente no se logra conectar con esto mismo que se está hablando acá. Hebreos enfatiza claramente que a aquellos que socorrió fue al linaje de Abraham. Abraham. O sea, a seres humanos. En ese sentido, obviamente, un ángel no está en el problema que estaba el ser humano. Correcto. No está bajo ese problema. No. ¿Ah? Era necesario que fuera redimido, ¿cierto?, por alguien de su propia naturaleza. Correcto. Para poder pagar el precio justo, tenía que ser un ser humano igual en todo. Correcto. Por lo tanto, de esa forma fue socorrida, ¿cierto?, esa descendencia de este hombre Abraham al que fueron entregadas las promesas. Y ese es el contexto. Alguien de este linaje, de David, de la descendencia de David, tenía que cumplir con ese requisito, justamente. Correcto. Mire, es muy bueno el acercamiento que nuevamente usted ha vuelto al concepto de la necesidad de entender el libro de Hebreo como la base para el Apocalipsis. Es más, es el libro que donde dice claramente de que él, en su condición humana, con ruegos, Con súplica. con súplica. O sea, hermano, el sistema religioso lo que más ha hecho con la idea de Constantino
de la divinización de nuestro Señor Jesucristo es alejar al Salvador de los seres humanos. Hay gente que lo entiende mucho mejor que los religiosos, ¿ah? Pues, no sé si en otros países donde nos están escuchando sea así, pero por ser, como le decía ese hombre con tanto amor en el norte a nuestro Señor Jesucristo, el loquito de los clavos. El loquito de los clavos. O sea, si hay una persona que entiende el concepto de la humanidad, es una persona que está en el desecho Claro, exactamente. de la miseria humana. Justamente. Para nosotros es muy común cuando no, el flaco, no. Más cuidado con el flaquito. No estoy cerca de él, pero él no está lejos de mí. Amén. 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 Si me permite Sí, claro. leer a lo que citaba, Hebreos capítulo 2, verso 15 dice, perdón, capítulo 2, Verso 5. verso 16. Porque ciertamente nos socorrió a los ángeles, Ajá. sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Ah? Amén. Estamos hablando de un contexto humano. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Correcto. O sea, para poder pagar la deuda, tenía que ser alguien igual En a todo. todos nosotros. En todo. En todo. Todo. Es importante esa palabra. En En todo. Eso es lo fundamental. Bueno, a usted llegó a 8 puntos. Y cuando él dice en todo, esa es la dignidad de nuestro Señor Jesucristo, que es el humano todopoderoso. Correcto. Correcto. Amén. Legítimamente. Amén. Sí, claro, porque Esta es la legitimidad. cuando se escucha la idea de Jesús es el Todopoderoso y por lo tanto Él es Dios. Bueno, pero desconocemos lo que justamente leía el hermano, que el todo poder del Señor Jesucristo nace en Mateo 28, 18. Fue dado. Fue dado todo ese poder. Entonces, toda potestad me es dada. No, Me ha no dice sido así. dada. Me ha sido dada. Me ha sido De dada. una vez por todas. Exactamente. Claro, o sea, Nacido dada. La- Se me entregó de una. En la Reina Valera está maquillado eso. Claro. Me es dada, o sea, de a poquito. No, pero en el original griego, que lo reconoce Francisco La Cueva, hace una nota al lado y dice claramente, no, aquí debe decir, me ha sido dada. Correcto. o sea, toda. Claro, ¿y cuándo le ha sido dada? ¿Dónde podemos? En el mismo libro de Hebreos podemos ver la conexión. Porque también en Hebreos 5:5 dice claramente que este no se glorificó, ¿cierto? A sí mismo. Inmediatamente le mete el decreto celestial. Amén. No solamente hablando de mi hijo eres tú, te he engendrado hoy, sino que también cumple lo que está escrito acerca de este sacerdote como Melquisedec. Ajá. ¿Ah? O sea, Es decir, recibió toda la gloria de una. No fue recibiendo gradualmente Claro. como lo plantean, sino Claro. que recibió toda la potestad. Exacto. Exacto. Sí, porque el único precio de la potestad era lo que decía la profecía del capítulo 9, verso 5 de Isaías. El principado sobre su hombro. Correcto. Y el principado de nuestro Señor Jesucristo en su hombro comienza con la cruz. Amén. Arrastrando una cruz. Ahí comienza el principado. Es más, recibe la tremenda revelación. Pilato dice, pongan el letrero, este es el rey de los judíos. Y en los 3 idiomas principales del mundo. Correcto, tiene que estar Amén. escrito. ¿Cómo se escribió? Es así como queda. No dice que en una posición a partir de ahí, no, eso tenía que dárselo al Padre en su primera ascensión, como lo vimos en la gran perspicacia, ¿no es cierto? Exacto. En la gran perspicacia. Bueno, aprovechamos de avisar que la tercera perspicacia van a tener que perdonarnos, nosotros no estamos muy metidos en este sistema del video. Ya va a aparecer la primera parte, la que tenemos ahí puesta es la segunda. Es la segunda. Pero ya usted entenderá cuando tengamos la primera parte que va a ir y podrá ordenarla en su mente y le va a servir de ejercicio escritural. Correcto. Entonces aquí encontramos a un anciano que conoce el sentimiento y la tristeza.
Porque lo plantea, estaba yo muy triste porque no había nadie. Y yo lloraba mucho. ¿Cuál es el sentimiento de llanto que mueve a Juan? Qué buena pregunta. ¿Por qué ese sentimiento de llanto? El sentimiento de llanto no es otra cosa que él ve al Señor Jesucristo junto a la madre de él, muriendo. Luego lo ve resucitado y se enfrenta a esta visión en que él mira por todos lados esperando encontrar a su Señor. Amén. Amén. Y no está. En ese momento no está. Por eso que yo entiendo, por ser, cuando dice Mateo 28, 15 y 16, que algunos dudaban que fuera él. Ellos no estaban motivados por una idea, si no es, no importa, lo metemos igual como el Mesías. Claro. Porque dicen que algunos dudaban. Y aquí yo veo a Juan, que aunque está en el fuero celestial, su sentimiento pasa que su Señor no está ahí. Su Señor no está ahí. O sea, Él está viejo y su Señor no está ahí en ese momento. Y llora porque dentro de su sentimiento Él espera que este Señor resucitado sea el que habla en forma glorificada, aparezca de repente delante del trono del Eterno, tome el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono y va. Amén. ¿No es cierto? Entonces, en esto pasa un transcurso de tiempo en donde el sentimiento de Juan está totalmente humanizado. Y alguien humano glorificado se acerca y le dice, usted sabe que se acerca este hombre porque ya había dejado su estefanía, la corona que usan los ancianos reyes, el orden de las estefanas, o sea, de honor, de un honor ganado. Por eso que le dicen, todo honor sea para ti, o sea, entregan sus estefanas, sus honores. Y le dice, no llores, pero él tiene el secreto. Este hombre en el cielo tiene el secreto. Aleluya. Tiene el secreto de quién es el vencedor. Juan no lo puede concebir en su humanidad. Entonces no me queda para la menor duda que este anciano que se acerca es uno de aquellos que son redimidos de la persecución en el tiempo del tiempo de los apóstoles. Un testigo fiel y verdadero. Le dice, no llores. No llores. He aquí. ¿Sabe qué? Este ser, hermano Daniel, hace de maestro de ceremonia. Acá está. He aquí. Cuando le dice Isaías, envíame a mí. Dice, he aquí, envíame aquí. Envíame a mí. O sea, le dice, yo estoy aquí. Y él en segunda persona le dice a Juan, he aquí. Claro. Lloremos juntos un momento.
Y para espasmo de todo, no lo ve luminoso, Ay, sí, ensangrentado. lo ve ensangrentado. Sí, no. ¿Lo ve ensangrentado? En las pieles de Abel. ¿Por qué? Ustedes miren, ¿por qué en las pieles de Abel? Porque Abel, en el principio de la caída, es el sacrificador por excelencia. Porque dice que venía como cordero, ¿no? Degollado. O sea, no venía en las mejores condiciones a presentarse delante del Padre. ¿Y quién es? ¿Dónde viene él? ¿Viene en medio de quiénes? ¿Qué lo tienen? Y aquí, en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Este cordero vestido en las ropas abelianas del principio, porque él entra a la sala de la creación. Por eso que Hebreos nuevamente habla, dice que la sangre de este que habla mejor que la de Abel. Entonces tenía que entrar en los cueros de Abel, ensangrentado. Ahí entendemos cuando él dice: yo soy el principio y el fin, dice el Señor, el que estuve muerto y viví. Su muerte no tiene solamente consideraciones de la cruz hacia adelante, sino de la cruz hacia atrás. Todos los profetas. O sea, su principio parte de mucho antes. Es, amén. Por eso que el escritor después que escribirá aquí y dirá: el Cordero de Dios que fue inmolado Desde el principio. desde el principio. ¿Se fija o no? No es que haya sido Jesús allá, sino que desde todo ese principio Dios toma parte para salvar a la humanidad. Hay una descendencia, hay tiempos en que vinieron hombres y mujeres maravillosas como Rahab, como Ruth, mujeres insignes que trajeron al Mesías, para que todos supieran que el Mesías, que aunque nacía de una nación elegida, no era propiedad de esa nación, sino que era propiedad de todos los seres humanos. Qué tremendo cuando el Señor Juan les dice en su evangelio, para que se cumpliera la profecía de Zacarías, que verían sus heridas y harían grande lamentación por él. El pueblo judío, el amado pueblo judío, ha tenido que caminar después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en persecución por todo el mundo, y por los caminos donde iba encadenado tenía que enfrentarse a una cruz creada por el sistema religioso para hacer la voz de Dios al pueblo judío, y con el letrero arriba todavía INRI, Isus, Nazaret, Rek de Iudi, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y en la tierra han tenido que mirar al que traspasaron por medio de las cruces de la idolatría. Caminando, no han podido dejar de enfrentarse a una cruz cada día y ver
a su hermano judío, ensangrentado por la causa de ellos para cumplir las promesas. Pero viene el día en que todo ojo le verá, y esta profecía continuará, y mirarán al que traspasaron, Y harán lamentación de esto. y harán lamentación por él. Bueno, Capítulo 5. Entró ensangrentado y salió glorificado, porque el libro de los secretos estaba en la mano del Todopoderoso, el Creador, el que estaba sentado en el trono. Moisés hace referencia a este libro. ¿Acaso no tengo yo mis tesoros guardados todos estos castigos? El libro de los tesoros. No para que lo cumplan ángeles, sino seres humanos. amén. Tomó el libro. No tenía que solamente ser digno de tomarlo. Tenía que ser digno de abrirlo Y mirarlo. y mirarlo. O sea, él tomó su tiempo, comenzó a mirarlo y comenzó la adoración dual. En el capítulo 4, Unicista. la adoración unicista al Creador. Pero a este mismo que había dicho, mirad, ninguno está al lado mío, se encuentra en este tiempo con uno que está al lado de él. Y por el solo hecho de estar al lado de él, los ancianos están alrededor, los 4 seres vivientes están alrededor. Pero ¿quiénes están frente a él? Dice el libro de Salmos. ¿Quién será digno de pararse delante de él? Y están los 7 espíritus, como lámparas parados delante de él. ¡Oh! Sí. Ahí está el Cordero, parado delante de él, tomando el libro. Lo abre, lo mira. Me parece ver la expectación en el cielo. ¿Qué pasaría con él? ¿Y no cae como muerto? ¿Está parado delante del Eterno? Y el Eterno lo pone a su lado. Ahora siéntate a mi diestra, porque empezó el juicio. Ya viste la misericordia, ahora yo voy a poner a todos tus enemigos por estrado delante de tus pies. Correcto. Pero ¿sabe lo hermoso de él? Que él no abre el libro para iniciar los juicios inmediatamente. Que aunque lo vemos abierto aquí por ser la parte final, él lo cierra. Su cuerpo es glorificado y él baja. Y ahí en Mateo 28, 18, llega hasta sus discípulos 8 días después de su resurrección a Galilea y le dice: toda potestad me ha sido dada. Ya. Él les había dicho, un poquito me veré, Otro poquito. porque yo Voy al Padre. voy al Padre. Para que sepáis, para que estén convencidos que el que dije que yo soy, ese soy. O sea, mientras se preparó el staff, se declaró la revelación, se preparó a las 7 doncellas para estar junto al maestro esperando el día del gran arrebatamiento. ¡Prepárate! ¡Cristo viene! Vamos.
No se prepare nada. Usted me dirá, pero está blasfemando. No. ¿De qué forma nos vamos a preparar? ¿Con qué obra le vamos a dar en el gusto? Crea en Él. Crea en el nombre de Jesucristo. Acceda a la salvación por medio del agua. En el sagrado nombre de Jesús. Inclínese en este tiempo en la tierra para encontrarse con Él. Y cuando hubo tomado el libro, por eso estoy diciendo que lo abrió y lo cerró, solamente cuando lo hubo tomado, los ancianos Y los 4 seres divinos. se postraron delante del Cordero. Postrarse es un acto de adoración. Se lo voy a probar con un ejercicio negativo. En la tentación de nuestro Señor Jesucristo, el maligno no le pidió que lo adorara de pie, le exigió postración. Amén. Todo esto te daré si postrado me adorares. No es como que algunos quieren maquillarlo. Si postrado me rindas homenaje. Es correcto la adoración porque Mire, la prueba histórica de todos los tiempos es que los hombres que han sido gobernantes de este mundo no buscan que usted les rinda honores, quieren que usted los adore. Ay, me parece, pero algo de bastante vergonzoso ese grupo de personajes argentinos allá que tienen a un dios cocainómano, borracho y pendenciero llamado Maradona y se postran. Lo adoran. Se postraban delante del César, se han postrado siempre delante de los hombres. Póstrate ante el verdadero, porque los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, los ejecutivos de la creación, así lo hicieron. Amados hermanos, esta es la 7ª parte y nos veremos en un próximo video. Sí, bueno. Oye mundo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.